Estimados y estimadas, primero que nada, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy, la clase número 9, vamos a hablar sobre el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de esta forma vamos a dar cierre a la unidad número 1. Y por ello también es necesario recordar algunas cosas para poder hablar específicamente del desarrollo y las consecuencias de esta guerra mundial. Tenemos que recordar, por lo tanto, sus antecedentes, eso quiere decir las cosas que ayudaron o que provocaron a que se diera este conflicto, que son específicamente 3. En un primer momento vamos a hablar respecto de cómo se comenzó a dar el expansionismo de 2 países europeos y uno oriental y cómo comenzó una carrera armamentista. Específicamente estamos hablando de Alemania, Italia y Japón. Frente a esto, las democracias de la época, Francia y Reino Unido, muestran una debilidad y una actitud pasiva frente a este expansionismo y carrera armamentista que estaban llevando a cabo estas naciones. Esto va a provocar que finalmente ya comience una política de alianzas entre las naciones antes mencionadas. Por eso, podríamos ya mencionar el sistema de alianzas que está compuesto primero por las potencias del eje, que la componen Japón, Alemania e Italia, como también las potencias aliadas, que están compuestas por Francia y Reino Unido, y que posteriormente también se les va a unir Estados Unidos. Que al igual que la Primera Guerra Mundial, sabemos que entran cuando ya está casi terminando el conflicto. Vamos a ver ahora en adelante las etapas de la guerra para definir qué pasa en cada una de ellas. Primeramente vamos a ver la declaración de guerra. Específicamente vamos a ver cómo Alemania invade y anexa Polonia para 1939. Frente a esto, Reino Unido y Francia ya no pueden hacer ojos ciegos a lo que estaba haciendo Alemania y van a tener que dejar su actitud pasiva para declarar la guerra. En un segundo momento ya hablamos de la Guerra Relámpago de 1939 a 1941, cuando ya van a repartirse Polonia, Alemania y la URSS, ya que de hecho esa había sido la intención primera cuando hicieron el pacto de no agresión. El siguiente objetivo de Hitler, posterior a hacer esto con Polonia, va a ser Francia. Los alemanes van a ocupar Francia y desde Francia van a iniciar bombardeos masivos a Reino Unido, sobre todo a Londres, ¿ya? Sumado a lo anterior, va a comenzar en 1940 Italia a conquistar. La Italia de Mussolini va a lograr junto a Alemania conquistar, por ejemplo, Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, como también parte de Grecia. Entonces podemos hablar de esta guerra relámpago que ya comienzan los avances. Tercera es cuando ya comienza a tener una dimensión mundial este conflicto. Eso quiere decir que comienzan a integrarse nuevos países o naciones a este conflicto. Primeramente, Alemania rompe el pacto de no agresión con la URSS, ya que Hitler consideraba al régimen comunista soviético como un gran enemigo. Por lo tanto, en 1941 inicia la operación Barbarroja e invade la Unión Soviética. ¿Ya? La resistencia a Leningrado, la llegada además del invierno, va a estancar la ofensiva que tuvo Alemania y lo que va a provocar su primera gran derrota. No solamente por esto se vuelve una dimensión mundial, sino que vamos a ver que también Japón va a atacar una base naval o una base de operaciones que tenía Estados Unidos, que es el Pearl Harbor. Ya con este ataque, Estados Unidos va a decidir ingresar a la guerra en este momento. Entonces ya tenemos la tercera etapa y vamos a pasar a la cuarta, cuando ya hablamos de una derrota del eje entre 1943 y 1945. Luego de vencer a los alemanes en Stalingrado, en 1943, los aliados, que en este caso serían compuestos por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, van a desembarcar en Sicilia. Y unos meses después Italia va a firmar el armisticio. También va a haber o van a desembarcar en Normandía. Eso quiere decir que van a tratar estos aliados de poder recuperar Francia. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Que Italia se va a rendir, como dije antes, y también que los rusos van a comenzar a avanzar
y atacar al mismo tiempo que Francia también estaba tratando de avanzar y atacar a Alemania. De esa manera se van a comenzar a desbaratar las defensas alemanas y van a permitir la recuperación de los territorios que había conquistado Alemania en diferentes sectores de Europa. Ya en abril de 1945 el régimen nazi se descompuso y Berlín fue bombardeada. Hitler se suicida en su búnker y posteriormente se firma la rendición de Alemania. No obstante, Japón, que era el otro que faltaba, Italia se rinde, Alemania se rinde, pero Japón faltaba. Por lo tanto, no renuncia y Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 2 de septiembre de 1945. Solo de esa forma Japón firma su rendición y finaliza la guerra. De esta forma podríamos hablar que esta es una guerra sin precedentes. Esta guerra sin precedentes, o podríamos decir eso respecto de ella, por tres factores principalmente: por los avances tecnológicos, por el uso de la propaganda, como también la mundialización de la guerra. Obviamente vamos a ver cómo en esta guerra comienzan a ocuparse radares, las bombas dirigidas y comienza a perfeccionarse el tanque y los aviones con el objetivo de atacar, o el objetivo principalmente de la guerra. El uso de propaganda y los medios de comunicación como la radio, la telefonía y el cine, y como también se incluyen todos los continentes en el conflicto. Posterior a esta guerra, vamos a ver que, al igual que en la primera, se dio el Tratado de Versalles, vamos a ver cómo se van a comenzar a dar tratados o va a tener consecuencias este conflicto bélico. Podemos ver aquí en esta fotografía al primer ministro de Reino Unido, Churchill, junto con Stalin, que es el líder de la URSS, acompañado de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos para ese momento, quienes se van a reunir en la conferencia de Yalta y Potsdam para acordar algunas cosas respecto de lo que va a pasar con Alemania, sobre todo posterior al conflicto. Vamos a ver que Europa está liberada para elecciones democráticas, las naciones que fueron afectadas por el conflicto. También comienza el desarme y la partición alemana. Se va a dividir Alemania, el territorio alemán, en 4 partes entre los aliados. La indemnización de Alemania, eso quiere decir que Alemania va a volver a tener que pagar por sus riquezas, bienes o manos de obra el daño que había realizado. Y también se va a dar la futura conferencia de San Francisco, o van a acordar aquí realizar esa conferencia para que eventos como los que se habían dado en esta Segunda Guerra Mundial no vuelvan a repetirse. Sumado a lo anterior, comienza un periodo de descolonización. Eso quiere decir que los países como África se van a dar cuenta de que no tienen que estar sometidos a países europeos y por lo tanto que estos destruyeron sus culturas, que los menosprecian, de que hay una explotación económica sobre ellos y que estos tienen defectos y que están en contradicción con todas las virtudes que le habían dicho ellos que les iban a traer frente a el imperialismo, cosa que no sucede. De esta manera y con todo lo anterior que he dicho, que va a cambiar o se va a configurar el orden mundial. Si para 1919 quienes tenían mayor poder era Reino Unido, Francia y Estados Unidos, vamos a ver que entre los primeros dos va a haber una destrucción de campos, la industria va a disminuir y van a tener cada vez más deudas, lo que va a cambiar entonces el orden mundial para 1945, donde Estados Unidos y Rusia van a ser los centros más importantes para ese momento y por lo tanto las potencias en esta instancia o para este año en adelante de hecho. Otra consecuencia tiene relación con lo que es geográfico. Como dije antes, Alemania va a ser partida en 4. En los sectores va a estar el 1 que es francés, el 2 que es británico, el 3 que es estadounidense y el 4 que es soviético. Eso quiere decir que todo esto va a estar en dominio de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estonia, Letonia y Lituania también van a ser anexadas por la URSS y Polonia va a recuperar su territorio. Es por eso, y a partir de esta clase, que es importante destacar dos cosas. No solamente lo que pasó en conflicto y sus consecuencias políticas o geográficas como acabamos de ver, sino que también la cruenta realidad que se dio a partir de este conflicto. Que por primera vez, pese a lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, la sociedad civil se va a ver tan afectada a partir de un conflicto bélico.
ya sea con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, donde después el presidente de Estados Unidos, cuando muere Roosevelt, toma el cargo Truman, va a hacer investigaciones respecto de sus efectos, como también el Holocausto judío, que sabemos que se dio en Alemania, donde hubo una persecución y asesinato sistemático y organizado por el Estado de un pueblo en específico que fueron los judíos. De hecho, se dio un programa de exterminio total que se le llamó la solución final, tratando de eliminar a este pueblo judío ya que eran considerados como inferiores. Y no solo ellos, sino que también habían otros grupos perseguidos, como lo fueron los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová, homosexuales o cualquier persona que tuviese algún problema motor o también intelectual. Entonces, ambas cosas vamos a ver que van a provocar que haya no solamente una destrucción material, sino que se hayan dado crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad. Con destrucción material me refiero a que hubo destrucción de infraestructura debido a la bomba, redes de comunicación, campos, escasez, hambruna y obviamente muerte. Y con el Holocausto también podemos ver bombardeos indiscriminados, también matanzas sistemáticas y migraciones forzosas. Es a partir de estos dos hechos que se dan en la Segunda Guerra Mundial que comenzamos a hablar específicamente de genocidio. Nace este concepto que busca evitar y sancionar cualquier acto que sea perpetrado con la intención de someter intencionalmente, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, ¿ya? Entonces, es muy importante recordar este concepto que nace a partir de lo que habíamos visto anteriormente respecto de las bombas atómicas, como también lo que se dio en el Holocausto, que son personas que son civiles que se vieron afectados por este conflicto y determinó la muerte de una gran cantidad de población durante la Segunda Guerra Mundial. Es por lo anterior que, tal como dijimos anteriormente, después de Yalta y Potsdam se decidió hacer la conferencia de San Francisco, donde se decidió reevaluar lo que era la Sociedad de las Naciones y su rol y crear ahora otra institución, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, en esta conferencia de San Francisco, 51 países van a dar origen a esta ONU, cuya finalidad obviamente era dar respuesta al anhelo de establecer un sistema que garantizara una paz, pero una paz duradera, cosa que no había podido realizar la Sociedad de las Naciones, y obviamente capaz de resolver los problemas políticos, sociales y económicos del mundo en posguerra, también para evitar un nuevo conflicto. Esta organización se mantiene hasta el día de hoy y tiene todavía los mismos objetivos. Y también es importante recordar que para este momento y también durante este contexto es que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se firma para 1948, para que crímenes de lesa humanidad o contra los civiles no se vuelvan a dar en un conflicto armado o en un conflicto bélico. Entonces, chiquillos, lo importante de esta clase es que comprendamos no solamente los procesos, no solamente el desarrollo y los hechos, sino que también la idea de estudiar procesos como estos es entender por qué es tan importante tener derechos que nos protejan frente a algún problema bélico que tenga que ver con aspectos políticos que se den entre las naciones, y por qué existen ciertas organizaciones o por qué se crearon ciertos conceptos, como el concepto de genocidio, a partir de lo que había pasado en Alemania y también en Japón. En tutoría vamos a profundizar un poco más estos temas, por lo tanto ojalá puedan acudir a tutoría y ahí también vamos a hablar respecto de la guía que tiene relación con esta temática. En la actividad van a tener que elaborar un mapa conceptual con lo que hemos visto. Espero que estén muy bien, espero que les haya gustado la clase y recuerden que cualquier pregunta o consulta que tengan me escriben por la plataforma o lo solucionamos en tutoría. Que estén muy bien, chao chao.